Dios los bendiga. Bienvenidos una vez más a Doctrina Primitiva, el canal donde defendemos la verdad apostólica con fundamento bíblico. Hoy vamos a presentarles el tercer video de esta serie titulada Ataques a Primera de Timoteo 3:16, refutando a Elkin Grueso. En este episodio vamos a analizar con rigor los argumentos que intentan debilitar uno de los pasajes más poderosos que afirman la manifestación de Dios en carne. Vamos a examinar cuidadosamente las objeciones que presenta Elkin y cómo no comprende lo que él está leyendo. Entonces vamos hoy a enfocarnos en eso y vamos también pues a usar el contexto bíblico para lo que estamos diciendo. No siendo más, entonces continuamos escuchando al señor Elkin Grueso. Libro en la página 40. Mire, esto sí no lo va a mostrar, ¿verdad? Esto sí no lo va a mostrar. Voy a leerle la página 40. ¿Listo? Voy a leerse. Desde las objeciones que le hacen. Porque él sacó unos videos diciendo que estos apologistas estaban negando que los manuscritos más antiguos dicen Jos, ¿no? Amigo, que estos apologistas están negando que dice Jos. No, estos apologistas le están refutando. Le están refutando. El mismo César Vidal, y usted ya miró el video, entonces, ¿por qué no se da cuenta que César Vidal dice que eso no tiene nada de maravilloso que diga Jos? Nada, 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 nada de maravilloso, nada de grande. Dice, yo me pregunto qué tiene de grande que ahí diga él, fue manifestado en carne. Eso no tiene nada maravilloso, porque él lo interpreta como si fuera un hombre. Bueno, ¿quién? Si ahí dijera él, entonces el testigo va a decir, bueno, ese él es un hombre. Un arriano, un dinámico, le podrían interpretar así. Dice, no, eso está suprimiendo la deidad. Dice en algunas partes es más terrible, y lo que cita es que donde es más terrible es ahí en 1 Timoteo 3:16, que diga Jos, como usted lo está traduciendo. Es terrible para él. No, ellos reconocen que esos manuscritos dicen Jos. No. Ellos van en contra del manuscrito corrupto, que como le llama César Vidal, que es el sinaítico, donde está la lectura Jos. Ya ahorita lo demuestro. Ellos están en contra de eso. Ellos apoyan la lectura Teos, que está en el texto mayoritario. Es que no escuchó que César Vidal defiende el texto Receptus. Y ellos reconocen que el Códice Sinaítico dice Jos. Códice Sinaítico dice Jos. Por fin lo nombró. Mire, 9:28. Dice aquí Trevor en su libro en la página 40. Mire, esto sí no lo va a mostrar, ¿verdad? Esto sí no lo va a mostrar. Porque él sacó unos videos diciendo que estos apologistas estaban negando que los manuscritos más antiguos dicen Jos. No, ellos reconocen que esos manuscritos dicen Jos. Y ellos reconocen que el Códice Sinaítico dice Jos. Que el Códice Sinaítico dice Jos. Vuelve y cae otra vez ahí mismo en el Códice Sinaítico, al cual César Vidal, vaya a mi canal, ahí le dejé el video, ahí va a estar. César Vidal lo llama corrupto. Vaya, por favor, estudie bien. César Vidal llama al Códice Sinaítico un códice corrupto. ¿Usted sabe lo que significa la palabra corrupto? Por favor, vaya al diccionario y busque qué es corrupción, qué es corrupto. Corrupto. Él a eso lo llama diabólico. Para César Vidal, esa crítica textual es del diablo, es satánica. Él ha demostrado que toda esa gente que defiende que de las sociedades bíblicas que han cambiado todo y que se han inclinado por el texto crítico, o sea, por el sinaítico y el Vaticano, ha demostrado que hay gente de la nueva era, gente que apoya todo lo que tiene que ver con la equidad de género. Usted vaya, por favor, vaya, mire lo que piensa César Vidal de ese códice sinaítico.
y que se traduce como quién. Esta fue la... Ya sabe cómo se traduce Jos, ¿cierto? ¿Como quién? ¿Por qué a veces hay como loquito o es que algo pasa con usted? Jos se traduce como el cual, pero vamos a ver. el interlineal que ellos pusieron allí y citaron En el interlineal que ellos pusieron allí. Vamos a ver si ellos pusieron un Jos en el interlineal. Vamos a ver. Mira aquí el interlineal del señor César Vidal. Teos, vea, mire. Vea lo que dice la nota al pie de página. La NU, cuando dice la NU se refiere a esos códices que para él son corruptos como son el Vaticano y el Sinaítico. Y aquí en 1 Timoteo 3:16 se refiere al Sinaítico porque el Vaticano no contiene ninguna de las dos epístolas. La NU sustituye Dios por el cual. Las razones para esta sustitución, por más que se hayan extendido a numerosas traducciones, carecen de solidez. De entrada, todos los manuscritos unciales, salvo Aleph, que da el cual, y D, que presentan lo cual, tienen Dios y no el cual. Lo mismo sucede con los cursivos, de los que todos, menos uno, tienen Dios y no el cual. Por añadidura, todos los leccionarios eclesiásticos del siglo VI o V leen Dios en lugar del cual. El testimonio de los padres de la Iglesia resulta también muy claro. Gregorio de Niza cita el texto 22 veces usando Dios y no el cual. Gregorio de Nacianzo da Dios 2 veces. Didimo de Alejandría lo cita con Dios 3 veces. El pseudo Dionisio de Alejandría cita el pasaje con Dios 4 veces. Diodoro de Tarso lo cita con Dios 5 veces. Juan Crisótomo lo cita con Dios y no con el cual al menos 3 veces. Esa misma referencia al texto, siempre con Dios y no con el cual, volvemos a encontrarla en Cirilo de Alejandría 7 veces, Teodoro 4 veces, Severo de Antioquía 1 vez, Macedonio 506 después de Cristo, al que absurdamente se le ha atribuido la lectura a Dios, por supuesto, también la reproduce Eutalio y Juan Damasceno 2 veces cada uno, y a todos ellos hay que añadir a Epifanio en el séptimo concilio de Nicea, Ecumenio y Teofilacto finalmente la lectura, el cual plantea el problema, el cual, esa lectura, el cual, ese pronombre relativo, el cual plantea el problema de saber cuál es el antecedente al que se refiere el pronombre relativo. Todo lo anterior lleva a pensar que el cual es una lectura defectuosa que muy posiblemente pretendía borrar del texto del Nuevo Testamento un pasaje claramente conectado con la doctrina bíblica de la encarnación de Dios. Ese es el propósito que, según César Vidal, pretenden los que citan el cual. Porque si usted lee el cual, entonces, ¿dónde está el antecedente? Es que ya le han dado, en el libro le dan como 4 o 5 pruebas gramaticales, donde le dicen que un pronombre relativo está uniendo dos cláusulas, donde en el antecedente, o sea, en la cláusula anterior, debe haber un sujeto y un verbo, y eso no lo hay ahí, o sea que no puede ser el cual, sino Dios. Entonces dice la lectura, finalmente la lectura del cual plantea el problema de saber cuál es el antecedente al que se refiere el pronombre relativo, porque ese pronombre relativo se refiere a un antecedente. Debe haber un sujeto ahí. ¿Usted cómo va a cantar el cual y cantar un himno con el cual? ¿A quién está cantando? ¿Al cual? ¿A tal cual? Es una lectura defectuosa. Vaya y busque qué significa defectuosa. Él no le apoya la lectura del cual, al contrario, la tiene por satánica. Es una lectura defectuosa que muy posiblemente pretendía borrar del texto del Nuevo Testamento un pasaje claramente conectado con la doctrina de la encarnación de Dios. ¿Qué pretendía? Esa lectura del cual tiene un propósito. Para César Vidal tiene un propósito. Es una lectura defectuosa. O sea, es un error, es lo que le está diciendo aquí, que muy posiblemente pretendía borrar del texto del Nuevo Testamento un pasaje claramente conectado con la doctrina bíblica de la encarnación de Dios. Yo no sé
de qué manera hay que decirle a usted las cosas. Yo no sé de qué manera, pero aspiro a que si usted no lo logra comprender, no logra entender qué es lo que le están diciendo, al menos uno de su audiencia lo pueda comprender. Yo no le estoy diciendo vuelva a ser trinitario, sino que acepte que usted está cometiendo un error gravísimo, perdón, unicitario, sino que acepte que usted está cometiendo un error grave. César Vidal se lo está diciendo, es una lectura defectuosa. La lectura que usted está haciendo es defectuosa, Elkin, defectuosa. Bueno, aquí ya leemos, vamos a ver un poquito más y vamos a la página 40 del libro del doctor Allen. César Vidal de que eso es lo que dice allí. Pero ellos, ya que ellos quieren defender la Trinidad y quieren defender la coma juanina y quieren dejar 1 Timoteo 3:16 con la palabra seos y hablar acerca del término Dios Hijo, porque eso el lo voy a... término Dios Hijo, ahí no dice Dios Hijo, ahí dice Dios, y eso César Vidal tampoco le añade hijo. Y ya que ellos quieren, o sea, que ellos saben que ahí dice quién o el cual, pero entonces, ya que ellos quieren defender la deidad, no, eso no es lo que está diciendo. Está diciendo que esa es una lectura defectuosa, plantea un problema que no tiene antecedente. Y si no tiene antecedente, ahí no va un pronombre relativo, porque un pronombre relativo une dos cláusulas donde el antecedente de la cláusula anterior que está uniendo con la siguiente cláusula debe tener un sujeto con un verbo. Eso es lo que le dice el doctor Allen. Debe tener un sujeto con un verbo. Y le cita la epístola de Pedro, donde allí hay un sujeto con un verbo. Cuando dice el cual, ahí está, aparece Jesucristo como sujeto, con un verbo. Cuando le citan a Colosenses 1:15 los testigos de Jehová, entonces él lo reputa dándole un antecedente en el verso 13. El Hijo amado. Cuando le presentan el supuesto himno ahí, o el himno de Filipenses 2, también lo refuta, presentando a Cristo como el antecedente. Pero usted en el verso 15, en ninguna de las frases que hay ahí, encuentra un antecedente para el cual. Por eso le dice no, ahí no va un pronombre relativo. Esa es una lectura defectuosa porque plantea un problema de no saber cuál es el antecedente. Por tanto, ya César Vidal le dio bastantes pruebas para decirle que la lectura correcta es Dios. De entrada, porque todos los manuscritos unciales traducen o contienen, perdón, teos, que es Dios. Todos, salvo dos, Aleph y D. Y luego entonces le empieza a decir que todos en el texto mayoritario, todos los cursivos contienen teos. Y en el texto mayoritario hay muchísimos, pero todos contienen teos menos uno, y no el cual. Y luego entonces le da otros testimonios y muchas pruebas. Pero sobre todo, si usted me va a decir que la gramática, y es que la gramática, pues la gramática, mi amigo, le está diciendo que sintácticamente ahí no puede haber un pronombre relativo, no lo puede haber. A demostrar también el término Dios Hijo. Que ellos lo hacen es para demostrar el término Dios Hijo. No, 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 no me le agregue. Ellos, su trabajo es para demostrar que ahí dice Dios, que ahí dice Teos y se traduce como Dios. Punto. Y que Dios fue manifestado en carne. Ya todo el tema de la Trinidad es otro cuento. Aquí lo que están es qué dice el texto. Ese es el análisis morfosintáctico aquí. ¿Qué dice? ¿Dice Teos o dice Jos? Si usted dice que Jos, se da por lo que ya nombró aquí, el códice sinaítico. Y si usted dice que el códice sinaítico, César Vidal lo refuta diciéndole que es un texto corrupto, junto con el Vaticano. Es el que está manifestado en carne, eso es lo que ellos están defendiendo, y estos son maestros de profesores de griego. Dice que son maestros, profesores de griego, pero ellos lo que están defendiendo es la lectura teos, no la defectuosa,
Jos. Sencillo, es que yo no entiendo por qué no entiendo. Él les habla a los arrianos. Le habla a los arrianos, porque los unicitarios a la vez se hacen arrianos diciendo que el Hijo no es divino. Ya Que el Hijo... empieza, imagínense, le habla a los arrianos que el Hijo no es divino. Nosotros creemos que la manifestación de Dios en carne se le dice Hijo, así es sencillo. O manifestado en carne o a la humanidad. Así de sencillo. No tenemos ningún problema con eso. Pero su problema es que no entiende, no comprende, mi amigo, no comprende que ellos acá lo que están defendiendo es la lectura teos. Teos, Dios. Ya le mostré el interlineal de César Vidal. Ahí dice teos y lo traduce como Dios, porque usted no va a traducir teos como el cual, ni va a traducir Jos como Dios. Eso es lo que usted no comprende. Jos es un pronombre relativo que se traduce como él o el cual. ¿Le gusta esa lectura? No hay problema, pero no le agregue. No, es que ellos dicen que aquí dice los manuscritos más antiguos el cual, pero lo traducen como Dios por los testigos de Jehová, por los arrianos, por fulano. Eso no es lo que dicen. Eso es una añadidura. Y por este programa le dura tanto, porque no sé, no añadir y agregar y decir que esto, que lo otro. Un montón de frases de muñeco de paja. Entonces vamos a leer en la página 40 del libro de este señor Trevor, que cita también a César Vidal. Dice aquí, como escribí arriba, ya lo había escrito. Yo no necesito que 1 Timoteo 3:16 diga Dios. ¿Sí ven? ¿Por qué? Dice, dado que hay muchos otros pasajes bíblicos que señalan la deidad de Cristo. Bueno, vamos a leer esa misma página 40 y la vamos a leer. Bien. Vamos a reclutar al señor acá. Página 40, está en la 40, ¿no? No, mira si hay algún titulito arriba, porque puede que... Bueno, está en qué es el contexto, ¿no? Voy a ver si lo puedo leer bien rapidito, para no... Vea, aquí la 39. Yo sabía que más o menos aquí cerquita estaba esto. ¿Qué dice acá? Bueno, esto es la pregunta que él hace. Su libro es un estudio acerca de Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Lo que nos dice acá es, ¿qué es el texto correcto de Primera de Timoteo 3:16? Él está buscando cuál es el texto correcto ahí. Jos o teos. No más. Él no está viendo Trinidad ni nada de eso. Él está viendo cuál es el correcto. Hace esa pregunta porque él no necesita, él no tiene ninguna necesidad de si dice él, el cual o Dios. No tiene ningún problema porque hay otros textos para demostrar la deidad de Dios. O sea, no hay ninguna necesidad. Pero entonces aquí dice postdata. ¿Ven? O sea, después de que termina su estudio, dice objeciones. Vamos a ver qué es una objeción. A ver si aquí intermedia. Bueno, aquí copiloto me dice, el texto disponible en la página trata sobre un análisis exhaustivo de Primera de Timoteo 3:16 realizado por el doctor Trevor R. Allen. En este estudio, el autor examina la diferencia entre manuscritos. Eso es lo que está viendo, la diferencia entre los manuscritos. La diferencia, ¿cuáles son las diferencias? Unos dicen Jos, otros dicen el cual, ya sabemos, unos dicen Jos, otros dicen Teos. Entonces, entre manuscritos se coge todo eso antiguos y las variaciones en la traducción de este versículo, particularmente la discrepancia entre Dios y el cual. Eso es lo que está haciendo en distintas versiones bíblicas. En cuanto a objeciones, ¿sí? El documento menciona que el análisis del doctor Allen ha suscitado un debate en algunos círculos, con objeciones que frecuentemente incluyen afirmaciones no justificadas o erróneas. En la postdata de su segunda edición, el autor responde a estas objeciones y busca aclarar los argumentos en torno a la autenticidad del texto griego original
y su correcta interpretación. Si necesitas una explicación, bueno, aquí entonces, en esta objeción a este artículo, ya en su segunda edición, entonces cuando hice la primera edición, hubieron objeciones, porque él está diciendo cuál es lo correcto. Él no está diciendo, no, lo que dice ahí es host, pero lo va a traducir como teos. ¿Qué es eso? Ahí no estaré diciendo cuál es la lectura correcta. Él lo que busca es la lectura correcta. ¿Entre qué? Entre esas dos variantes. Entre esas dos lecturas, él está viendo cuál es la correcta y se inclinó por teos. Y citó a Vidal. ¿Por qué Vidal, como ya lo demostré, yo no sé de qué forma más hay que demostrarle, se inclina por teos? Él no dice que porque es de la misma naturaleza del Padre, que porque es Cristo, que porque es la segunda persona de la Trinidad, que porque los unicitarios, que porque los testigos, que porque los arianos. Nada de eso. Aquí lo que hace es responder a las objeciones que le hacen. Entonces dice, en agosto del 2021, un visitante a esta página web me escribió lo siguiente. El otro día estuve conversando con alguien, la persona que le escribe al doctor Alin, dice, el otro día estuve conversando con alguien acerca del texto correcto de Primera de Timoteo 3:16. Yo estuve abogando a favor de la palabra teos y él estuvo abogando por Jos. ¿Ve que estas personas sí entienden lo que dijo Alin? Para justificar su posición, me envió la información siguiente. O sea, la persona que le escribe dice que él estaba a favor de teos, pero que la persona con la que estaba hablando estaba a favor de Jos. Entonces le dice, doctor Alin, esa persona me envió lo siguiente. Dice, y a continuación, dice el doctor Alin, porque esto que va a pintar aquí con rojo es lo que, el comentario que le hacen, ¿no? Para que el señor vaya comprendiendo, bueno, los audiencia. Esto aquí es lo que le escribieron. Y entonces dice Alin, a continuación vino un pasaje largo de texto denso, más de 950 palabras de largo, el cual argumentaba que teos no es posible. Ese era el argumento que le mandaron a la persona que escribía acá. Y que el texto debe ser O y J. Lo cual me imagino que será una representación errónea de Jos. O sea, la persona aquí que le mandó esto escribió mal Jos. Dijo, pero yo me imagino que está diciendo Jos. El que me escribía concluyó, o sea, el que le escribió a Alin aquí en lo que está en rojo, concluyó, yo estoy confundido acerca de esta información. Le dice al doctor Alin, la verdad que he confundido, después de las 950 palabras. Dice entonces Alin, mi respuesta, esa es la respuesta de Alin, la va a pintar de rojito, de la respuesta de Alin. Dice, esa fue precisamente la intención del que había escrito el pasaje. El pasaje que él había recibido pudiera haber venido directamente del Departamento de Escritura de la Jefatura de los Testigos de Jehová en el estado de Nueva York, Estados Unidos. De hecho, probablemente es el caso, ya que demuestra muchas de las características de las publicaciones de esa organización. O sea, él dice, esto era un testigo de Jehová camuflado. O esa información es como si se lo hubieran enviado directamente de la jefatura de la organización de los testigos. Era un testigo. Primero, no sea el nombre del autor, o sea, quién fue el que lo escribió. Segundo, el pasaje hace uso de un vocabulario técnico innecesario e incluso raro, tal como un himno 6 estropado. ¿Quién nos dijo eso de himno 6 estropado? El señor de Alquinaria, ¿no? Bueno, este estilo lo adopta la Organización de los Testigos de Jehová, no con el propósito de mejorar el entendimiento, sino para intimidar al lector, presentando argumentos los cuales no tienen como propósito aclarar, sino persuadir. Un escritor que anteriormente tuvo una posición muy elevada en la organización describe esto como intimidación intelectual.
Estos numeritos que usted mira acá, porque yo lo vi leyendo notas al pie de página y como metiéndola aquí entre lo que se dice, no, eso es para que usted mire la referencia de la bibliografía, ¿no? Las notas al pie de página, perdón. Hemos mirado esto en otros sitios, en esta página web. Por ejemplo, en el artículo sobre Juan 8:58, aquí, ven, en el capítulo Una regla de gramática griega, en la página 7 de la edición consultada en 28-21 y en la crítica del libro de Dunn, aquí, en el capítulo 12, Bedun, el investigador neutro, en la página 58 de la edición consultada. Tercero, el pasaje de las referencias bíblicas sin citar los versículos, la organización exige que sus miembros pasen horas toda la semana leyendo publicaciones hechas por la organización y puede tener la confianza de que la mayoría de sus miembros francamente no dispondrá del tiempo necesario para buscar y leer cada referencia. Cuarto, la misma técnica, todo es una técnica de los testigos de Jehová, lo que dice alguien, es empleada en las revistas de la organización La Atalaya y El Despertar. Quinto, el pasaje hace afirmaciones las cuales incluso una investigación mínima enseguida demuestra ser obviamente falsas. ¿Qué está reclutando aquí alguien? Todas esas 950 palabras para defender Fox. Eso es lo que está reclutando. Sexto, si se chequean las referencias, generalmente se hace claro que no apoyan las afirmaciones hechas e incluso en muchos casos el material citado demuestra de manera conclusiva que las afirmaciones hechas son falsas, como en este caso. En otros casos se observa que algunas de las referencias dadas son simplemente irrelevantes a las afirmaciones hechas. Note que en nuestra lectura no tenemos que agregarle nada, ni unicidad, ni trinidad, nada de eso. Nada de eso. Estamos leyendo, estamos entendiendo lo que está diciendo este señor acá. Ahora, después de dar esos 6 puntos, dice, el pasaje parece haber sido copiado directamente del CD, anteriormente distribuido por la Organización de los Argumentos Defensivos, a los cuales los miembros ahora tienen acceso en la página web de la organización de los testigos de Jehová, ¿no? La intención es presentar a las personas que reten las afirmaciones de la organización con una masa de texto que no es comprendido ni por la persona que la copie ni por la persona que la recibe. O sea, hay uno que copió y le pegó al otro y entonces ambos para alguien están confundidos. El propósito es silenciar el debate y poner una parada al análisis racional. Recuerda unas palabras en la segunda epístola de Pedro. Recuerda unas palabras en la segunda epístola de Pedro. ¿Cuáles son las palabras? Algunos puntos, ¿sí? Eso lo dice Pedro, ¿no? Que los ignorantes e inconstantes tergiversan. Eso es lo que usted hace, Elkin, tergiversar. Como lo hacen también con los demás, con las demás escrituras para su propia perdición. ¿Para qué? Para su propia perdición. En mi contestación inicial, al que me había escrito, puse, vamos a ver qué le respondió. Esto que está aquí en el cuadro es la respuesta de él. En cuanto al comentario que usted reproduce, es mayormente especulativo, o sea, están especulando. Es decir, presenta afirmaciones para las cuales no se da ninguna evidencia. Todas esas 950 palabras no hay ninguna evidencia para alguien. E imagina lo que pudiera haber sido las motivaciones o las actitudes de varios copistas desconocidos. Estas especulaciones no proveen ninguna base sólida para rechazar los argumentos que presento en mi artículo, los cuales basado tanto en la estructura gramatical del pasaje, porque Allen se basa en la estructura del pasaje. Allen mira si hay un pronombre relativo ahí o si no lo hay.
como en una amplia gama de manuscritos. Cuando él dice una amplia gama de manuscritos, sabemos que está refiriéndose al texto mayoritario. Incluso, si usted lee, ahorita lo busco y le muestro, donde Allen toma también incluso el códice alejandrino y dice ahí lo que yo veo que dice es Teos, se inclina por Teos, porque ahí es donde está la nómina sacra y donde entonces unos dicen, no, dice Jos, otros dicen, dice Teos, porque pues aparece la nómina sacra, aparece la línea, uno puede observarla ahí. Pero entonces dicen, no, es que hay unos que dicen, no, eso se la colocaron, eso, bueno, un poco de teorías conspirativas, las cuales pues alguien las refutan. Y lecturas de leccionarios. Mire, ¿lecturas de qué? Recuerde que él cita a Vidal y eso lo convence. Los leccionarios, mire, ¿qué lo convence? O sea, dice, estas especulaciones, o sea, eso que usted también especula de que como es un himno, entonces tiene que ser el cual, que está en misterio, para alguien todo eso es una especulación. Son especulaciones que no proveen ninguna base sólida para rechazar los argumentos que presento. Vamos a poner aquí verdecito para que entienda. Que presento en mi artículo, los cuales, voy a dejar toda la idea completa, que presento en mi artículo, los cuales están basados, ¿en qué están basados sus argumentos? Uno, en la estructura gramatical del pasaje. Dejémoslo en amarillo. Uno, como en una amplia gama de manuscritos. Cuando él dice una amplia gama de manuscritos, que lo que nos está diciendo es que hay una amplia gama de manuscritos que contienen o que le dan fuerza a su argumento y para el otro argumento solamente hay una minoría. El Códice Vaticano y el Códice D, que creo que es el alejandrino, pero él también refuta eso. Bueno, aquí vamos a colocarle verde. Ah, importantes. También va en verde. Entonces ya tenemos, sus argumentos están basados en la estructura gramatical del pasaje. ¿Por qué? Porque él no cree que vaya un pronombre relativo, porque un pronombre relativo une una cláusula anterior, la cual debe tener un sujeto y un verbo y no lo hay. Un antecedente. Segundo, en una amplia gama de manuscritos importantes, se está refiriendo al texto mayoritario, que es el que contiene una amplia gama de manuscritos que contiene la lectura teos, Dios, y lecturas de leccionarios. Eso lo dice César Vidal. Muchos de ellos de fecha muy temprana. Repito, dice Allen, que nuestro punto de partida siempre debe ser el texto. Y lo que éste dice, o sea, de ahí debemos partir. El texto y lo que está diciendo el texto. En este caso, lo que Pablo está diciendo. ¿Qué dijo? Pablo no pudo haber dicho dos cosas. No lo que nosotros quisiéramos que dijera, amigo Elkin, no es lo que nosotros quisiéramos. Ve que usted dice, no, es que, o sea, usted trata de dar a entender eso. Es que ellos dicen que aquí la lectura correcta es Jos, el cual, pero para demostrar a los testigos de Jehová la deidad. No, 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 no. Eso no es lo que dice, porque él dice, repito, que nuestro punto de partida siempre debe ser el texto y lo que éste dice. O sea, ellos no es de ninguna interpretación personal, ni basados en su dogma o en su doctrina, no. No lo que nosotros quisiéramos que dijera, no lo que ellos quieren que diga. Y aquí empieza diciendo, mucha discusión acerca de 1 Timoteo empieza a partir de las creencias de los que hablan o escriben. Ahí está basada su creencia, los cuales procuran a continuación imponer sus creencias sobre el pasaje. Dentro de eso él mismo se incluye. Como escribí arriba en el artículo, yo no necesito que 1 Timoteo 3:16 diga Dios. Él no lo necesita. Él lo que viene es neutralmente a ver qué es lo que dice el texto. Dado que hay muchos otros pasajes bíblicos que señalan la deidad de Cristo.
Al contrario, los testigos de Jehová y otras personas que se oponen a la deidad de Cristo sí necesitan que no diga Dios. ¿Quiénes necesitan que no diga Dios? Los testigos de Jehová, los arrianos, los que no creen que Cristo es Dios. Así que ellos están fuertemente motivados a imponer sus creencias sobre el pasaje, mientras que yo puedo ser completamente neutro. ¿Qué dice él? Mientras que yo puedo ser completamente neutro acerca de él. Y entonces puedo limitarme a examinar sencillamente la evidencia relevante. Él está buscando la evidencia relevante para ver qué dice. Él está neutral, él llega al texto neutral. Dice, bueno, yo no me voy a inclinar ni por Dios, ni por Jos, ni por Teos, ni por Jos. Voy a ver qué dice el texto y toda la evidencia. Y por eso es que durante las 42 páginas lo que hace es eso. En cuanto a las afirmaciones específicas en las objeciones presentadas aquí, miramos brevemente algunas de ellas. Vea, en cuanto a las afirmaciones específicas en las objeciones presentadas, ¿sí? Va a haber todas las afirmaciones de las objeciones presentadas. Aquí miraremos brevemente algunas de ellas. El argumento presentado hace referencia a algunos manuscritos, los cuales afirman tener Jos. Contra esos que él está peleando. Esas son las objeciones. Le dicen, vea, acá hay unos manuscritos que dicen o afirman tener Jos. Pero la referencia principal es prácticamente la entera tradición de textos en latín, no en griego. Pero la preferencia principal, o sea, le traen textos en latín y él no toma en cuenta los textos en latín porque él busca lo que diga el griego, que es el idioma del Nuevo Testamento. ¿Va entendiendo, señor Elkin? Los cuales dice que tiene el pronombre relativo neutro. Entonces, ahí es lo que ve en esos que le traen en latín, le está diciendo que traen el pronombre relativo contra el que usted quiere injertarle al texto, pero le traen unos textos en latín. Dice neutro, o sea, la O, la Omicron, ¿sí? La O pequeña, la Omicron griego. Jo, lo cual observamos el empleo que la letra griega Omicron aquí. Vamos a ver, porque es que le están trayendo textos en latín, pero le dicen que ahí está la O, o sea, la Omicron en neutro, en un pronombre relativo neutro. Pero entonces él va a refutar eso. Hay 3 errores en esta afirmación. 3 errores. Primer error. La tradición de textos en latín fue escrita en el alfabeto romano, así que no puede haber tenido la letra griega O, reivindicada por el escritor. Segundo, prácticamente la entera traducción de textos en latín significa que no todos los textos tienen un pronombre relativo, así que cuáles de los textos lo tienen y cuáles no. No nos dicen, por lo tanto, no es posible averiguar si esta afirmación se confirma o no. Tercero, lo que puede haber dicho prácticamente la entera tradición de texto en latín es de todos modos irrelevante, dado que tenemos la pletora de manuscritos de la antigüedad en el griego original. O sea, tenemos muchos manuscritos en griego para venir ahorita a mirar en el latín, que no es el idioma del Nuevo Testamento. Eso es lo que está diciendo Ali. A continuación, el pasaje sugiere que en 1 Timoteo 3:16 el versículo bíblico fue cambiado por escribas. ¿Ve? A continuación, el pasaje sugiere que en 1 Timoteo 3:16 el versículo bíblico fue cambiado por escribas y especula sobre lo que les haya podido motivar. Por supuesto, esto no es nada más que especulación y no nos dan ninguna evidencia o fuentes. En cuanto a esta afirmación, cito 2 académicos establecidos y respetados, Kostenberger y Kruger, quienes escriben, acá hay una nota al pie de página, en contestación a otro escritor, o sea, ellos refutando a otro con el mismo cuento de que ahí no era Teo, sino el cual. ¿Qué escriben ellos?
El hecho de que estos 4 escribas lo hayan corregido de manera consciente no equivale a decir que lo hayan hecho por razones teológicas. Estas dos cosas no son equivalentes. Estos escribas pueden simplemente haber pensado que el escriba anterior se había equivocado, posiblemente lo corrigieron simplemente, conforme a lo que tenían en el manuscrito antiguo que ellos estaban copiando. Además, un número considerable de otros manuscritos mayúsculos tienen teos, perdón. ¿Qué dice acá? O sea, aparte de eso, de esa teoría conspirativa, además un número considerable de otros manuscritos. Usted sin unos manuscritos lo que está diciendo, ¿sí? Mayúsculos, o sea, unciales, los que ustedes llaman que más antiguos. Pero es que son muchos más, el número considerable, dice, de otros manuscritos que tienen, aquí está la Z y la sigma, ¿sí? Que es la nómina sacra, quiere decir teos. Y dice Dios, ¿no? O sea, incluso ahí en los mayúsculos, en los unciales, la lectura la contienen mayoritariamente teos, el cual figura en el texto original, no como para de una corrección, así que no hay ninguna indicación de que lo haya hecho de manera intencional. A fin de cuentas, la explicación de la variante en 1 Timoteo 3:16 será probablemente muy banal, simplemente un error. ¿Qué es Jos? Para este escritor, un error, porque toda la evidencia que sugiere aquí un veredicto está a favor de Teos, de Dios. El pasaje que han presentado para oponerse a ese artículo mío dice también, el resto de 3:16, empezando con O, y él se burla porque lo escribieron mal, parece formar un himno 6 estrofado. ¿A quién escuchamos esto? Hasta cantado a Elkin. Como tal, es un texto aparentemente incorporado en la carta sin conexión sintáctica. Recuerde que está trayendo las objeciones que le han hecho a él. Entonces aquí lo trae como una objeción que le dan. Le dicen el resto de 3:16, o sea, la continuación de lo que ya objetaron, empezando con Jo, o sea, el texto el verso 16, empezando con Jos, parece formar un himno 6 estrofado, o sea, con 6 estrofas. Como tal, es un texto aparentemente incorporado en la carta sin conexión sintáctica. O sea, ya están diciendo que se lo añadieron. Por lo cual, no solamente no deberíamos buscar un antecedente, o sea, que no hay que buscarlo para Jos, como a menudo lo hacen los comentaristas, sino que el pronombre relativo es por lo tanto una lectura no demasiado difícil, una vez que tengamos el género en cuenta. El pronombre relativo encaja hábilmente en el estilo del autor. Esto se lo está diciendo el que está haciendo la objeción a Ali. Y entonces le mandan unos versículos. ¿Cuáles son los versículos? Ve aquí. Colosenses 1:15 y Filipenses 2:6. Para otros sitios en los cuales el pronombre relativo inicia un himno, como a menudo era el caso de la poesía de la época. Este es el argumento de los enemigos, digámoslo así, del argumento de Ali. Le dice, no es un himno 6 estrofado, que tiene un pronombre relativo o que empieza con un pronombre relativo. Como también es un hábil, dice el pronombre relativo encaja hábilmente en el estilo del autor, o sea que era un estilo de Pablo para introducir un himno. Y entonces le dan dos citas, Colosenses 1:15 y Filipenses 2:6. ¿Qué va a decir el doctor Allen frente a esta objeción? Dice, mi comentario primero, todo lo firmado está basado en suposiciones. ¿Qué es lo que están diciendo aquí con lo del himno y todo esto? Nosotros no ponemos a lo del himno. Un himno no es si la lectura ahí es teos o si la lectura ahí es os. Entonces le responde el doctor Allen, mi comentario primero
Todo lo firmado está basado en suposiciones. Todo lo que están diciendo aquí, de que es un himno, que siempre lo introducía con un pronombre relativo, que lo empezaba así. Dice, observe el empleo de las palabras parece y aparentemente. ¿Dónde están aquí? Aparentemente, pintarlo aquí. Vamos ahí comprendiendo a alguien. Aparentemente incorporan esta carga estática, por lo cual no solamente no deberíamos buscar el antecedente como menudo, demasiado difícil, rápido encaja hábilmente en el estilo autor también. Bueno, nos da aquí dos palabras, ¿no? Parece. Aquí está, parece. Vamos a borrar acá. Ahora sí, vamos aquí. Las dos palabras para que el quien logre entender que cómo es que recluta a alguien a esas personas. Vea. Ahora sí, mi comentario a la respuesta de él. Primero, todo lo afirmado está basado en suposiciones. Esto que dicen que es un himno seis estropado, que es un texto aparentemente incorporado, que no tiene conciencia sintáctica, por lo cual solamente no deberíamos buscar, que no deberíamos buscar un antecedente, porque está el misterio, aquí se lo han escuchado, que no deberíamos buscar un antecedente, que porque está el misterio, eso es puro cuento de Elkin. Como a menudo lo hacen los comentaristas, sino que el pronombre relativo, otro cuentico, es por lo tanto una lectura no demasiado difícil. Bueno, aquí sí dice que es muy difícil, que es más difícil de todo el Nuevo Testamento. Una vez que tengamos el género en cuenta, el pronombre relativo encaja hábilmente en un estilo del autor. El pronombre relativo encaja hábilmente en el estilo del autor. También Colosenses 1.15, Filipenses 2.6, para otros sitios en los cuales el pronombre relativo inicia un himno. Esto es lo que está refutando, vean. Esto es lo que está refutando. Como a menudo era el caso en la poesía de la época. Es que está en poesía, ¿le han escuchado a alguien grueso? Bueno, entonces aquí alguien refuta eso. Mi primero, van viendo lo que va diciendo alguien y yo ya resalté. Todo lo firmado está basado en suposiciones. Observe el empleo de las palabras parece y aparentemente. Véala acá, parece aparentemente. El resto de la sección asume que estas suposiciones son correctas, a pesar de que no se ha presentado ninguna evidencia para apoyar esta afirmación. Segundo, la referencia a género literario es irrelevante. O sea, si es un cántico, si no es un cántico, todo eso, si es un himno, si se canta así, si se canta así, si le salen gallos cuando lo cantan, no, todo eso es irrelevante. Tercero, y muchísimo más importante, es que las afirmaciones hechas por el escritor no están apoyadas por los versículos bíblicos que él presenta. Aquí están los versículos bíblicos que él presenta, Colosenses 1.15 y Filipenses 2.6. No está apoyado. Y él va a demostrar por qué no está apoyado. Ya yo le mostré a Elkin en la epístola de Pedro cómo alguien le demuestra, pero aquí vamos a demostrarle. Él declara que el género poético, los pronombres relativos se emplean sin antecedentes. ¿Qué está declarando esta persona que le hace objeciones a alguien? Mire, no a ver si así lo entiende el señor Elkin. Él declara que el género poético, o bueno, la poesía, el himno, como quiera llamar, que en el género poético los pronombres relativos se emplean sin antecedentes. Eso es lo que dice el que objeta a alguien. Y dice, a continuación, dado referencias bíblicas, las cuales él afirma encajan hábilmente con el estilo del autor, o sea, con ese estilo poético.
Entonces ya tenemos los textos y lo que él dice que encaja, que Colosenses 1:15 y Filipenses 2:6 son un himno que empieza el apóstol Pablo sin antecedente, que no hay necesidad de buscar antecedente porque él ingresa un pronombre relativo sin antecedente, que ese era el estilo del autor. Entonces alguien le responde, de esta manera implica que Colosenses 1:15 y Filipenses 2:6 Jos, el cual está empleado sin un antecedente. O sea que entonces en 1 Timoteo 3:16 no debe haber antecedente porque es un himno y todos los himnos se introducen con un pronombre relativo sin antecedente. ¿Pero qué dice alguien? Pero esto no es verdad. Eso no es cierto. Para alguien no es cierto porque alguien ya lo ha demostrado durante todo este libro que un pronombre relativo sí o sí debe tener un antecedente, que debe ser un sujeto con un verbo. Por eso dice que todo esto que está diciendo aquí no es verdad. Para Colosenses 1:15, el antecedente se encuentra anteriormente en la misma oración. ¿Dónde? En la sección que conocemos como el verso 13. Recordemos que antecedente es anterior. Y aquí no ha entendido como posterior o anterior. Porque dice más adelante o atrás. No. Es un antecedente, o sea, anterior. Recordando que no hubo números de versículos en el texto original. Es tú, ¿sí? Uyu, tes, agapes, autú. Del Hijo, del amor suyo o de su amado Hijo. Aquí está el antecedente de Jos. Antes de Jos nos está entregando un sujeto. ¿Cuál es? Su amado Hijo. Así que el pasaje dice de su amado Hijo, el cual, mire aquí. Así que el pasaje dice, ¿cómo dice? De su amado Hijo, y alguien coloca 3 punticos para señalar que ahí siguen otras palabras, pero que este su amado Hijo es el antecedente del cual, ¿ve? Es la imagen del Dios invisible. Ahora dice, Hijo es el antecedente del pronombre relativo Jos en la lectura de Colosenses 1:15. Jos, el cual. O sea, acá hay un Jos, igual que en 1 Timoteo 3:16 en los textos corruptos, pero si hay va un Jos, es lo que está diciendo alguien, entonces debe haber un antecedente, pero no lo hay. Si no lo hay, Jos gramaticalmente no es la lectura correcta. Recordemos que lo que le viene a decir aquí es que la lectura correcta es Jos. Él no está escogiendo a voluntad de él. Ahora va a refutar el otro versículo. En cuanto a Filipenses 2:6, según el que le escribió, dice que ahí no hay antecedente, entonces en 1 Timoteo no hay necesidad ni que como los comentaristas y él está buscando antecedente. No, ahí es un himno y los himnos empiezan sin antecedente, solamente con el pronombre relativo. Y él dice, el antecedente de Jos, o sea, el cual es nada menos que las dos palabras anteriores. ¿Cuáles son? Aquí está el antecedente. Cristo y Jesús. Mire el antecedente aquí en el otro himno. Aquí está el antecedente. Filipenses 2:5. El pasaje declara Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios. Mire el antecedente aquí. Aquí dice, y aquí Cristo Jesús es el antecedente al cual se refiere el pronombre relativo. Amigo Elkin, aquí alguien le está demostrando que no importa dónde, el cual es un pronombre relativo que debe tener sí o sí un antecedente. Ay, es que está en misterio. No, 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 no. No le inserte al texto ni le cambie lo que este señor le está enseñando. Ahora en un cuadrito dice, así observamos que el autor de este pasaje estaba haciendo afirmaciones
que son demostradas como falsas por los pasajes bíblicos mismos a los cuales él hace referencia. El hombre le trae unos pasajes para refutar a alguien, pero alguien lo contrarrefuta. Ahora, en el mejor de los casos, debemos concluir que él no era competente en su lectura de texto griego. En el peor de los casos, sí, que él engaña deliberadamente a sus lectores. Y esto se lo voy a señalar aquí en verde para decirle lo mismo. Elkin, yo concluyo que en el mejor de los casos, usted, Elkin, no es competente para leer el texto griego. No es competente. Porque usted dice que ellos prefirieron colocar feos ojos. No, mi amigo. Ellos no son los que colocan eso. Eso está en los manuscritos y ellos escogen. Entonces lo que están haciendo es viendo el texto a ver cuál es la lectura correcta. Jos o teos. Y se inclinan por teos, no por jos. Ellos apoyan la lectura teos y apoyan el texto mayoritario, el texto receptus, que usted tanto denigra o denigra. Confiando que ellos, bueno, entonces esa es una, ¿no? Y la otra es que en el peor de los casos, que él engaña deliberadamente, o sea, voluntariamente a sus lectores. Yo le digo, usted en el peor de los casos está engañando deliberadamente a su audiencia, a la persona que lo oye, que lo escucha. Confiando que ellos supondrían que sus afirmaciones eran correctas, o sea que la opción 1, y que ellos no averiguarían con el texto griego, o incluso que muy probable no tendrían los conocimientos necesarios para poder enfrentar el texto griego, ni para reconocer su estructura gramatical. Usted no ha reconocido la estructura gramatical de 1 Timoteo 16. No ha entendido que ahí no va un el cual, porque no hay antecedentes. En cuanto a la poesía de la época, o sea, de si era una canción o no, el escritor no presenta ningunos datos para apoyar esta afirmación, la cual en cualquier caso es totalmente irrelevante. O sea, si es un himno o no es un himno, es irrelevante. Eso no tiene nada que ver. Dado que tenemos un cuerpo de datos enorme en el Nuevo Testamento griego y la traducción griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta. O sea, para apoyar, para mirar si el cual tiene antecedente o no. Ahora dicen, esto demuestra con la mayor claridad posible que el escritor de las afirmaciones no maneja los datos de manera honesta. Por lo tanto, no podemos justificar desperdiciar más tiempo para demostrar la falsedad de sus demás afirmaciones injustificadas. Yo no sé, señor Elkin, si usted lo entienda o si no lo entienda. No sé. Pero espero que alguien de ese canal que escucha sus mentiras sí lo pueda entender. Sí pueda ver que usted está mintiendo y lo estamos refutando. Y es que falta más para refutarlo. Entonces, creo, con esto ya refuto a Elkin Grueso, pero pues aquí estoy refutando de paso a esas personas que siguen esas interpretaciones dinámicas, esas traducciones dinámicas, para que quede entonces eso como un precedente. Cómo estos señores están engañando a su audiencia, cómo le están diciendo mentiras y más mentiras. Y después dicen que los mentirosos somos nosotros, que somos esto, que no estudiamos, cuando está demostrando un nivel muy, muy bajo. Es muy triste lo que estamos viendo con el señor Elkin Grueso. Triste que lea mal. Triste que aún a sus mismos maestros trinitarios no los logre comprender. Entonces, Dios los bendiga, Dios los guarde y hasta una próxima oportunidad.